Re0. Las esposas que regresaron de la muerte. Capítulo 9. Matar a la ballena. Punto de vista en tercera persona. Mientras Subaru abría los ojos a la fuerza y parpadeaba repetidamente, intentando recuperar la plena consciencia, tuvo la vaga impresión de que las tres mujeres que tenía delante habían gritado algo. Pero aún le zumbaban los oídos. Sus pensamientos estaban dispersos. El dolor de sus heridas, el agotamiento y el repentino caos que lo rodeaba le dificultaban procesar cualquier cosa con claridad. Las palabras que acababan de pronunciar se le pasaron desapercibidas, sin ningún significado. Sin duda había oído voces. ¿Pero qué habían dicho? Lo pasó completamente por alto. La única frase que pudo oír, aunque fuera parcialmente, fue "mi señor". Sin embargo, a su alrededor, los demás habían captado fragmentos. Eso no existía en su idioma. Las tres palabras, "mi señor querida", "marido". Eso no significaba absolutamente nada para las personas que estaban cerca. Para Julius, Ricardo, Mimi y Rem, sonaban como ruidos extraños y ajenos. Sílabas desconocidas. Palabras que jamás habían escuchado en su vida. No se parecían a ningún dialecto de Lugúnica, Cararagio o Boyachia. Simplemente, eran incomprensibles. Sin embargo, Anastasia sintió una pequeña oleada de pánico en el pecho. Había hablado sin pensar. Ricardo se giró hacia ella con una expresión de confusión claramente reflejada en su rostro. «¿Señorita Anastasia?», preguntó con cautela. «¿Qué acabas de decir? Creo que oí algo extraño, pero ¿era tu voz?». Por una fracción de segundo, su compostura estuvo a punto de quebrarse. Entonces sus ojos se abrieron ligeramente, no por miedo, sino por comprensión. La palabra que ella había usado, marido. No era lugunicano. Ni siquiera era japonés. Era inglés. Subaru le había explicado una vez con detalle el significado de esa palabra. Él le había dicho que, en su mundo original, esposo se refería a un hombre unido a una mujer por medio del matrimonio. Un compañero para toda la vida. Alguien elegido y reconocido abiertamente. Le había fascinado, no por su significado, sino por lo exclusivo que era. Para ellos fue algo personal y exclusivo. Tras aprenderla de él, ella optó deliberadamente por usar esa palabra específica en inglés cada vez que se refería a él en privado. No es el equivalente en lugunicano. No es un término común. Inglés. Se había convertido en algo habitual para ellos. Una señal privada entre ellos. Una palabra que nadie más entendía. Eso hizo que su relación se sintiera ajena al mundo que les rodeaba. Más íntimo. Más singular. Y ahora, esa decisión la había salvado. Para todos los demás, había sonado como un ruido sin sentido. Solo Subaru lo habría reconocido. Y Subaru estaba demasiado desorientado como para procesarlo correctamente. Anastasia calmó rápidamente su respiración y obligó a su expresión a recuperar una neutralidad serena. «Sí», dijo ella con ligereza, como restándole importancia. «Debes haber oído mal algo en medio del caos». Ricardo frunció ligeramente el ceño, pero no insistió. Después de todo, las palabras que pronunciaron no eran equivalentes en lugunicano. Inglés. Ese único hecho fue lo que impidió que estallara el caos total en ese mismo instante. Y Anastasia no era la única que había tomado esa decisión en el pasado. Priscilla había hecho lo mismo. De entre todos los nombres que Subaru había usado alguna vez para dirigirse a ella en privado, algunos burlones, otros atrevidos, otros irritantes, ella había elegido deliberadamente una palabra en particular para guardársela para sí misma. Querida. Al principio le había resultado divertido. Subaru había explicado que la palabra podía usarse para referirse a ambas partes en una relación. Un marido podía llamar a su mujer cariño, y una mujer podía llamar a su marido de la misma manera. Fue flexible, íntimo, informal, pero a la vez significativo. A Priscilla le gustó eso. Le gustó cómo sonaba al pronunciarlo. Le gustó cómo lo pronunciaba Subaru. Y más aún, le gustaba que proviniera de su mundo. No era un término utilizado en Lugúnica. No pertenecía a los nobles, a los caballeros ni a la corte real. Le pertenecía. Así que ella lo reclamó. Si alguien le preguntaba por qué usaba una palabra tan extraña, simplemente decía que le resultaba agradable. Pero la verdadera razón era más profunda. Era algo que solo ella y Subaru compartían en su línea temporal. Un fragmento de su herencia de otro mundo que ella había aceptado y hecho suyo. Krusty también había tomado una decisión similar a su manera. Podría haberlo llamado Subaru-sama. Podría haber utilizado cualquier título honorífico lugunciano apropiado.
En cambio, ella eligió mi señor. En inglés. Subaru había explicado en una ocasión que, en su mundo original, esa frase conllevaba una profunda lealtad y devoción. No era simplemente un título. Implicaba confianza, respeto y lealtad personal. Crust se lo había tomado en serio. Para ella, llamarlo mi señor no era un acto de sumisión. Fue una declaración. Él era su señor feudal por elección propia. Y al igual que los demás, ella había elegido deliberadamente la formulación en inglés en lugar de su equivalente local. Fue sutil, pero significativo. Un recordatorio de que su conexión con él no era algo definido únicamente por las costumbres de este mundo. Los tres, en sus respectivas líneas temporales, habían hecho lo mismo. Habían adoptado fragmentos del idioma de Subaru. Habían aprendido algunas de sus palabras en inglés. Los habían usado en privado, con cuidado, casi de forma posesiva. Eso hizo que su relación se sintiera especial. Al margen de la política. Separado de la selección real. Separada de lo única propiamente dicha. Las palabras en inglés eran algo que solo Subaru realmente entendía en este mundo. Así que, cuando los usaban, se sentían seguros. Se sentía íntimo. Sentían que era algo que les pertenecía solo a ellos dos. Y ahora, en este campo de batalla caótico, esa misma decisión se había convertido en su escudo. Debido a la barrera del idioma, casi nadie entendió lo que realmente habían dicho. Julius escuchó sílabas extrañas. Ricardo escuchó sonidos desconocidos. Mimi parecía confundida. Rem no reconoció las palabras en absoluto. Para ellos, no era más que ruido superpuesto al caos. Solo Aldebarán reaccionó levemente. Sabía algo de inglés. No con fluidez, no a la perfección, pero lo suficiente como para reconocer fragmentos. Sin embargo, las tres mujeres habían hablado casi al mismo tiempo. Sus voces se superponían. El campo de batalla rugía a su alrededor. El lejano grito de la ballena blanca aún resonaba en el aire. Ni siquiera él pudo comprender con claridad lo que se había dicho. Captó algo que sonaba como cariño. Tal vez algo parecido a esposo. Pero no podía estar seguro. Y sin certeza alguna, guardó silencio. Así que al final, debido a un idioma que nadie más entendía, debido a palabras prestadas de otro mundo, debido a un hábito privado formado en 3 líneas de tiempo diferentes, su error fatal no fue más que una confusión. Nadie sabía realmente lo que acababa de revelarse. Excepto ellos tres. Y tal vez fue el destino, que parecía encontrar toda la situación divertida. «Basta», exclamó Priscilla, perdiendo claramente la paciencia. Levantó ligeramente la barbilla, con los ojos encendidos de irritación. Mi ser divino ya está harto de estas tonterías ridículas. Natsuki Subaru, vendrás conmigo. Su tono no era una petición. Fue una orden. Ni siquiera se molestó en disimular la posesividad en su voz mientras miraba fijamente a Subaru, como si el asunto ya estuviera decidido. Antes de que Subaru pudiera reaccionar adecuadamente, Mimi dio un paso al frente con decisión, plantando los pies firmemente en el suelo. Sus orejas se crisparon y su cola se puso rígida mientras levantaba la mano, concentrando la magia en las puntas de sus dedos. «No puedes», replicó Mimi en voz alta. «Mimi no te lo permitirá. Lo necesitamos como cebo. Si no lo usamos, la gran ballena aterradora se volverá loca y todos moriremos». Su tono infantil no lograba ocultar la seriedad en su mirada. Estaba completamente preparada para atacar si fuera necesario. Al mismo tiempo, Julius se movió para interceptar a Crust, con la espada ya desenvainada. Apenas se había recuperado de haber bloqueado su ataque anterior. «Crust-sama, nuestros objetivos coinciden», protestó Julius, con la confusión y la frustración claramente reflejadas en su voz. «¿Por qué nos atacan? Estamos del mismo lado». La respuesta de Crust fue inmediata y tajante. «Estás intentando aprovecharte de la situación», la acusó fríamente, mientras su espada seguía vibrando con el maná del viento. Sus ojos reflejaban una hostilidad manifiesta. La acusación sonaba vacía teniendo en cuenta que sus propias intenciones no eran muy diferentes, pero en ese momento, ninguno de ellos actuaba racionalmente. Ricardo apretó con más fuerza el agarre de su arma. Aldebarán cambió de postura, colocándose protectoramente delante de Subaru. Rem se acercó, colocándose entre Subaru y los demás, con el cuerno aún visible en su frente y la magia circulando alrededor de su cuerpo. La tensión en el ambiente se hizo más densa. Las voces se superponían. Las amenazas se hicieron más evidentes. Se alzaron las armas. Maná reunido.
Incluso el lejano rugido de la ballena blanca parecía secundario comparado con la creciente hostilidad entre los candidatos reales y sus facciones. Cada una de las tres mujeres parecía dispuesta a pelear de nuevo, esta vez no por orgullo, ni por política. Pero sobre él. Subaru. Subaru, que seguía herido. Subaru, que estuvo a punto de morir momentos antes. Subaru, que no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Le dolía mucho la cabeza. Le dolía el cuerpo. Su mente luchaba por asimilar el caos que se intensificaba rápidamente. Miró a Priscilla, a Krusch, a Anastasia, los tres lo miraban fijamente con una intensidad que él no comprendía. Estaban discutiendo por él. Peleas por él. Reclamó su nombre. Y hablando de usarlo como cebo. Algo dentro de él se rompió. Callarse la boca. Su voz rasgó el aire con una fuerza bruta. Era ruidoso, entrecortado y rebosaba de agotamiento e ira. Pero funcionó. Instantáneamente, silencio. Las armas se congelaron a mitad de movimiento. La magia parpadeaba con incertidumbre. Todas las miradas se dirigieron hacia él. Incluso el caos lejano del campo de batalla pareció desvanecerse por un instante. Subaru permanecía allí de pie, con el pecho agitado, la ropa aún desgarrada y manchada de sangre, los ojos muy abiertos, con una mezcla de furia e incredulidad. Por una vez, todos escucharon. «Estoy oyendo bien», gritó Subaru, con la voz temblorosa por la incredulidad y la furia. «Quieren usarme como cebo. Krusch, es por eso que me enviaste soldados». Su mirada se clavó en ella. Por un breve segundo, Krusch se estremeció. Era pequeño. Casi imperceptible. Pero estaba allí. Antes de que ella pudiera responder, Julius dio un paso al frente instintivamente, con voz firme a pesar de la tensión. «Subaru, aunque no sea mi señora, no puedes hablarle con tanta rudeza a alguien de su categoría», no terminó la frase. Una hoja le presionaba la garganta. El movimiento fue tan rápido que la mayoría apenas lo vio ocurrir. El filo afilado se clavó ligeramente en su piel, lo suficiente como para trazar una fina línea de sangre que goteó hacia su cuello. Krusch permanecía allí de pie, con la mirada más fría que el acero. «No digas ni una palabra más», dijo lentamente, con la voz desprovista de calidez. No había enfado en su tono. No gritar. Una advertencia absoluta y letal. Julio se quedó paralizado. Lo entendió inmediatamente. Si decía siquiera una sola palabra innecesaria, su cabeza caería. El campo de batalla pareció encogerse hasta convertirse en una burbuja sofocante de tensión. Los ojos de Anastasia parpadearon mientras evaluaba la situación en un instante. «Esta es mi oportunidad», dio un paso al frente bruscamente. «Señorita Krusch», dijo, con voz cargada de indignación contenida, «¿cómo se atreve a apuntar con su espada a mi caballero?». Sus palabras fueron lo suficientemente fuertes como para llamar la atención de los que estaban cerca. Era el ángulo perfecto. Ofensa pública, agresión visible, justificación para la represalia. La mirada de Krusch se dirigió de nuevo hacia Julius. Por una fracción de segundo, su agarre se intensificó. Estaba a punto de moverse. «Estoy a punto de terminarlo». Y fue entonces cuando Subaru perdió los estribos. «Están ustedes malditamente ciegos». Su voz irrumpió a través de la tensión como una onda expansiva. Estaba crudo. Desesperado. «Estoy completamente harto». El sonido fue tan repentino y violento que todos volvieron a detenerse. La hoja de Krusch se detuvo a una fracción de pulgada de cortar la garganta de Julius. Anastasia se quedó paralizada a mitad de un paso. Priscilla entrecerró los ojos. Rem se puso rígido. Ricardo, Mimi, Aldebarán, todos y cada uno de ellos se volvieron hacia Subaru. Su respiración era agitada. Tenía el rostro pálido por la pérdida de sangre. Su hombro seguía mal vendado. Parecía alguien que acababa de sobrevivir a la muerte, y sin embargo, allí estaba, obligado a observar cómo discutían sobre él como si fuera un objeto. «Todos ustedes se están peleando entre sí», continuó, con la voz temblorosa pero firme, «mientras esa estúpida ballena sigue ahí fuera. Tenía los ojos desorbitados. Y están discutiendo sobre quién me usa. Quién me toma. Quién es mi dueño». Su pecho subía y bajaba rápidamente. «No soy un cebo. No soy una propiedad. No soy un maldito premio por el que peleen». «Si no me equivoco», continuó Subaru, con la voz aún temblorosa pero lo suficientemente fuerte como para oírse en el tenso claro, «esos son tus soldados, ¿verdad? Son los que están luchando contra esa cosa ahora mismo». Alzó un brazo tembloroso y señaló hacia el campo de batalla. A lo lejos, a través de la niebla que se disipaba, el caos era claramente visible.
Wilhelm estaba conteniendo casi sin ayuda a uno de los enormes clones de la ballena blanca, mientras su espada brillaba al atacar a la bestia con furia implacable. El otro clon estaba siendo contenido gracias al esfuerzo conjunto de Mimi y sus hermanos, junto con los soldados y mercenarios restantes de ambos bandos. Pero las cosas no iban bien. Los hombres estaban siendo aplastados. Otros fueron engullidos por la niebla. Los magos se tambaleaban por el agotamiento del maná. Las formaciones se estaban desintegrando. El suelo estaba manchado de sangre. Se están muriendo. Gritó Subaru con la voz quebrándose. De verdad se están muriendo ahí fuera. Se volvió hacia los tres candidatos reales, con la incredulidad reflejada en su rostro. Acabo de despertar. Gritó. Ni siquiera sé qué demonios está pasando, y lo primero que veo es a ustedes tres discutiendo por mí en lugar de luchar contra esa cosa. Su respiración se hacía más pesada con cada palabra. Le palpitaba el hombro lesionado, pero lo ignoró. ¿Hablas de usarme como cebo? Bien. Incluso si quieres usarme como cebo, señaló frenéticamente entre ellos, son todos tan egoístas que se pelean por quién lo hará. El silencio se prolongó durante medio segundo. Tenía los ojos inyectados en sangre, llenos de ira pura y agotamiento. ¿O se trata de fama? Preguntó. Porque puede que no lo sepa todo, pero no soy tonta. Quien mate a ese monstruo obtendrá una gran ventaja en la selección real, ¿verdad? Señaló hacia el cielo, donde la tercera ballena blanca, la verdadera, se cernía ominosamente. ¿Crees que no puedo entender eso? ¿Crees que no entiendo de política al menos eso? Su voz estaba ronca, pero no se detuvo. Mientras ustedes discuten sobre quién se lleva el crédito, quién el reconocimiento, quién la ventaja, su gente está ahí fuera luchando por su vida. Recorrió con la mirada a Krushch, Anastasia y Priscilla, una tras otra. Su mirada ardía de acusación. Ni siquiera sé qué es exactamente eso, admitió, pero sé que es peligroso. Y sé que en lugar de trabajar juntos, se comportan como niños peleando por un juguete. Las palabras fueron duras. Irrespetuoso. Pero fueron honestos. Su pecho subía y bajaba rápidamente mientras luchaba por recuperar el aliento. ¿Y vosotros os hacéis llamar líderes? Espetó con amargura. Por un momento, nadie tuvo respuesta. Mierda, ese fue el primer pensamiento coherente que cruzó por la mente de Anastasia. Se dio cuenta, casi al instante, de lo mal que le había salido todo. Desde la perspectiva de Subaru, la escena debió de verse exactamente como él la describió. Tres candidatos al trono discutían sobre quién lo usaría como cebo mientras sus ejércitos eran aniquilados al fondo. No importaba cuál hubiera sido su verdadera intención. No importaba que ella quisiera protegerlo, resguardarlo y alejarlo del peligro. Lo único que veía era ambición. Egoísmo. Maniobras políticas. Y ahora, debido a sus palabras, él creía que ella no era diferente de las demás. Maldita sea, le hice malinterpretar todo. La mandíbula de Anastasia se tensó ligeramente. Esa era la última impresión que quería darle, sobre todo ahora que él no tenía recuerdos de la vida que habían compartido. Si desde el principio la percibió como oportunista y fría, recuperar su confianza sería mucho más difícil. Priscilla había llegado a una conclusión similar, aunque su reacción interna fue mucho menos contenida. Maldita sea, cariño, has malinterpretado mis palabras. Ella no negó que, desde la perspectiva de Subaru, su conclusión tuviera sentido. Se había despertado en medio del caos. Vio armas desenfundadas. Escuchó la palabra cebo. Los vio discutiendo en lugar de peleando. Por supuesto que lo interpretaría de esa manera. Pero eso no era lo que quería decir. Ella nunca tuvo la intención de usarlo como cebo desechable. En su opinión, él era la persona más importante en aquel campo de batalla. La única cuya seguridad realmente importaba. Y sin embargo, ella lo había reclamado como su propiedad. Ella había amenazado a otros delante de él. En lugar de aclarar la situación, la había agravado. Peor aún, ella sabía algo más. En ese momento, Subaru seguía completamente enamorado de esa medio elfa. Hacía poco que había sido rechazado y humillado. Había pedido ayuda y se la habían negado. Su orgullo estaba herido, su corazón inestable. Y en lugar de acercarse con cuidado, se había comportado como una tirana arrogante que intentaba controlarlo. Eso haría mucho más difícil convencerlo de que volviera a su lado. Priscilla no dejó ver esa frustración en su rostro, pero internamente reconoció el error. Krushch, sin embargo, reaccionó de manera diferente. Mientras las palabras de Subaru resonaban en sus oídos, ¿y ustedes se hacen llamar líderes? Algo en su pecho se oprimió dolorosamente. Lástima.
Una vez más, había logrado crear la peor imagen posible de sí misma frente a él. Primero, ella lo había rechazado en la capital. Entonces, en ese bucle, ella había enviado soldados tras él. Ahora, delante de todos, había apuntado con una espada a otro caballero y discutido sobre si usarlo como cebo. Desde la perspectiva de Subaru, debió de parecer monstruoso. Apretó los puños con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Sin más palabras, ella retrocedió. Entonces, con un movimiento tan repentino que dejó atónitos a todos los que lo presenciaban, Krusz Carsten se arrodilló. Su espada estaba firmemente clavada en la tierra frente a ella, la hoja incrustada en el suelo mientras se arrodillaba. El movimiento fue deliberado. Y totalmente inesperado. Julius miró con incredulidad. Felix se quedó boquiabierto. Incluso Anastasia y Priscilla quedaron momentáneamente atónitas. Un candidato real. Una duquesa. Arrodillado en un campo de batalla. Krusz bajó ligeramente la cabeza, con una postura erguida pero claramente sumisa en su intención. Ella no miró a Subaru. Porque ahora mismo, ella no se sentía digna de mirarlo a los ojos. Subaru-sama, comenzó Krusz, con voz firme a pesar del ruido del campo de batalla que los rodeaba, soy plenamente consciente de que mis acciones hasta ahora no han sido dignas de elogio. Ella no levantó la cabeza. Su postura permaneció agachada, con ambas rodillas hundidas en la tierra, su espada clavada en el suelo frente a ella como una muestra de sinceridad. Entiendo que no tienen ninguna obligación de ayudarnos, continuó. Tras haber rechazado su solicitud de ayuda anteriormente, perdí todo derecho a exigir su cooperación. Le pido disculpas por esa descortesía. El simple hecho de que la palabra disculpa saliera de su boca bastó para sorprender a quienes la escuchaban. Luego respiró hondo y habló con claridad. Les presento una propuesta. El ruido del campo de batalla continuaba de fondo, rugidos lejanos, gritos, choques de acero, pero dentro de este pequeño círculo, daba la sensación de que el tiempo se había ralentizado. Por favor, ayúdenos en la búsqueda de la ballena blanca, dijo. Para demostrar mi sinceridad, me pondré como cebo a tu lado. Esa sola declaración provocó reacciones visibles. Los ojos de Ricardo se abrieron de par en par. Las orejas de Mimi se movieron hacia arriba con incredulidad. Julio se puso rígido. Rem se quedó paralizada. Krusz no vaciló. Además, añadió, una vez que la ballena blanca haya sido sometida, pondré a disposición el resto de mi ejército para que os ayude a enfrentaros al culto de la bruja. Su cabeza permaneció inclinada. No intentó justificarse más. Ella no discutió. Ella no daba órdenes. Ella se ofreció. Y eso, por sí solo, no tenía precedentes. La conmoción entre los espectadores fue inmensa. Primero, Krusz Carsten se había colocado en la posición de la parte más débil en una negociación. Eso por sí solo fue extraordinario. Oficialmente, Subaru no era más que un sirviente de otro candidato real. Políticamente, sus posiciones eran incomparables. Ella era duquesa. Un candidato real. Un líder militar al mando de miles. Sin embargo, ella estaba arrodillada. Segundo, ella había declarado abiertamente que actuaría como cebo junto a él. No detrás de él. No lo estoy usando. Junto a él. Que alguien de su posición se ofreciera voluntariamente a ponerse en el mismo peligro con tal de demostrar su sinceridad era casi impensable. Y tercero, ella se había dirigido a él como Subaru-sama. Ese título honorífico no pasó desapercibido. El término sama se utilizaba para referirse a aquellas personas a las que se tenía un gran respeto, ya fuera por su estatus superior o por la reverencia personal que se les profesaba. Dado el clima político actual, en el que la reputación de Subaru había quedado gravemente dañada por el incidente de la selección real, y en el que muchos nobles y caballeros lo consideraban imprudente e inestable, el contraste era asombroso. La posición política de Krusz y la imagen pública de Subaru eran como el día y la noche. Sin embargo, ella le habló con deferencia. No es sarcasmo. No es una burla. Respeto genuino. Julius apretó ligeramente el agarre de su espada mientras asimilaba lo que acababa de escuchar. Ricardo intercambió una mirada de asombro con Mimi. Los ojos de Rem se dirigieron rápidamente hacia Subaru, buscando su reacción. Incluso Anastasia y Priscilla permanecieron en silencio, observando atentamente. Porque lo que Krusz acababa de hacer no era un gesto insignificante. Fue una humillación pública del orgullo. Y en medio de un campo de batalla, eso significaba algo. Tú, empezó Subaru, y la ira se apoderó de él de inmediato. Tenía todo el derecho a estar enfadado. ¿Cómo podía pensar que arrodillarse y disculparse de esa manera lo borraría todo?
La humillación en el castillo real. El rechazo. La desesperación que sintió cuando pidió ayuda y se la negaron. Los incontables ciclos de sufrimiento que había soportado. ¿De verdad creía que una simple disculpa podría borrar todo eso? Apretó los puños. Por un momento, pareció que estaba a punto de estallar de nuevo. Pero entonces, se obligó a respirar. Esta no era la capital. Esto no fue una discusión privada. Estaban parados en medio de un campo de batalla activo. La gente se estaba muriendo. La ballena blanca seguía sobre ellos. Dejarse llevar por la ira personal en este momento solo empeoraría las cosas. Exhaló lentamente, con la mandíbula tensa. Antes de que pudiera responder adecuadamente, Anastasia dio un paso al frente rápidamente, aprovechando el momento. Yo también le debo una disculpa, señor Subaru, dijo, con un tono controlado y notablemente más suave que antes. Estoy dispuesto a poner a mis mercenarios a su disposición para ayudarle a lidiar con el culto de la bruja. Además, le prometo una compensación adecuada por su cooperación en la caza de la ballena blanca. Ella eligió sus palabras con cuidado. Respetuoso, mesurado y generoso en público. Anastasia comprendía la importancia de las apariencias. Si Krusty se hubiera rebajado ante él, no podía permitirse parecer arrogante ni oportunista. Necesitaba cambiar la imagen que Subaru se había formado de ella. Ella necesitaba que él viera la sinceridad. O al menos algo lo suficientemente parecido. Priscilla chasqueó la lengua levemente, cruzando los brazos bajo el pecho. TCH. Es cosa suya lo que decida, dijo con desdén. Mi ser divino no cambiará su elección. Inclinó ligeramente la cabeza, con sus ojos dorados fijos en Subaru. Pero te prometo esto. No te pasará nada malo mientras estés conmigo. Su tono era firme y genuinamente afectuoso. Y mientras Subaru la miraba, un recuerdo afloró. Lo último que vio antes de perder el conocimiento. Las enormes mandíbulas de la ballena blanca. El destello de luz. El calor de las llamas. La sensación de ser apartado justo a tiempo. Priscilla lo había salvado. Eso era innegable. La ira que sentía en su interior se atenuó ligeramente. No se ha ido, pero moderado. Ahora, en lugar de pura rabia, la confusión comenzó a dominar sus pensamientos. ¿Qué estaba pasando? ¿A qué se debe este cambio repentino? Ese mismo día, Krusty lo había rechazado fríamente. Anastasia lo había tratado como a una herramienta. Priscilla tenía su propio orgullo y un comportamiento impredecible. Sin embargo, ahora, estaban arrodillados. Pedir disculpas. Ofreciendo recompensas. Prometiendo protección. ¿Estaban siendo sinceros? ¿O simplemente estaban cambiando de táctica? ¿Usar la cortesía en lugar de la fuerza? Subaru frunció el ceño. Su mente iba a toda velocidad. Los miró a cada uno por turno. No podía discernir si aquello era sincero. O un método de manipulación más refinado. Que le den. Prometieron salvar el pueblo. Eso es lo único que importa. Subaru cerró los ojos durante medio segundo y tomó la decisión. Para él, todo lo demás era secundario. Su orgullo, su ira y su humillación. Nada de eso importaba comparado con la vida de los aldeanos. Si permanecer allí y servir de cebo significaba que la ballena blanca podía ser arrastrada y asesinada más rápidamente, si eso significaba que morían menos soldados, si eso significaba que el pueblo sobrevivía, entonces valía la pena. Así funcionaba su mente. La vida de los demás siempre fue lo primero. Aunque le costara la vida. Aunque tuviera que morir de nuevo. Aunque doliera. Abrió los ojos y los miró fijamente. De acuerdo, dijo con firmeza. Lo haré. Estoy dispuesto a servir de cebo. Solo dígame qué tengo que hacer. No había vacilación en su voz. Sin sarcasmo. Lo decía en serio. Los hombros tensos de Ricardo se relajaron al instante. Una sonrisa apareció en su rostro. Esa sí que es la actitud. Murmuró, visiblemente aliviado de que las cosas por fin estuvieran avanzando. Las orejas de Mimi se aguzaron. ¡Genial! Entonces podremos vencer a esa gran ballena más rápido. Dijo, recuperando el optimismo en su tono. Incluso la expresión de Julius se suavizó ligeramente. Al menos la discusión había terminado. Al menos, de nuevo había un plan. Pero no todos reaccionaron de esa manera. La sonrisa de Anastasia no le llegaba a los ojos. Los dedos de Rem se apretaron alrededor de su arma. La mirada de Priscilla se ensombreció. Krusty mantuvo la cabeza agachada, pero apretó la mandíbula. Todos ellos comprendieron algo que los demás no. Subaru no había aceptado porque confiaba en ellos. No había estado de acuerdo porque creía en la estrategia.
Ni siquiera había aceptado porque quería gloria. Aceptó porque estaba dispuesto a ponerse en peligro sin dudarlo si eso significaba salvar a otros. De nuevo. Él eligió a todos los demás antes que a sí mismo. De nuevo. Lo conocían. Habían vivido toda su vida con él. Lo habían visto destrozarse una y otra vez, sonriendo a pesar del dolor, sacrificándose sin quejarse. Conocían el patrón. Y verlo suceder de nuevo, tan fácilmente, les dejó un sabor amargo en la boca. Priscilla chasqueó la lengua en voz baja, con un destello de irritación en el rostro, no hacia él, sino hacia el hecho de que seguía siendo el mismo idiota imprudente que se lanzaba al peligro sin pensar en su propio valor. Anastasia se esforzó por mantener una expresión serena, pero por dentro estaba frustrada. No era así como ella quería que él volviera a entrar en su vida, ofreciéndose como un cebo desechable. Krusty sintió el peso más grande de todos. Él había aceptado. Después de todo. Y lo había hecho sin exigir nada a cambio. No es venganza. No es un reconocimiento. Simplemente una forma de salvar a otros. Eso solo hizo que se sintiera peor. No estaban enfadados con Subaru. Estaban enfadados consigo mismos. Enojado por la situación. Enojado por cómo las cosas habían llegado a este desastre desde el principio. Si hubiera dependido solo de ellos, se habrían llevado a Subaru y se habrían marchado. Lo apartó del campo de batalla, de la ballena blanca, de la política, de todo. Habrían lidiado con el monstruo más tarde. Con cuidado. A su manera. Pero no pudieron. Los demás candidatos reales estaban aquí. Los ejércitos estaban aquí. Demasiados ojos estaban observando. Había demasiadas variables en juego. Ninguno de ellos podía simplemente agarrarlo y huir sin consecuencias. Sus miradas se cruzaron brevemente. Krusty. Anastasia. Priscilla. Cada uno de ellos dirigió al otro una mirada silenciosa y desafiante. Fue sutil, controlado, pero la hostilidad seguía presente. Ninguno de ellos conocía la verdad sobre los demás. Ninguno de ellos sabía que los tres habían regresado de futuros diferentes. Líneas de tiempo diferentes. Vidas diferentes en las que Natsuki Subaru se había convertido en su esposo. Donde habían compartido años juntos. Donde lo habían amado, luchado a su lado, lo habían perdido. Para cada uno de ellos, esto era algo personal. Y sin embargo, estando allí de pie, creían que eran los únicos que cargaban con ese peso. El único que lo recordaba. El único que lo había perdido todo y había sido arrojado de vuelta al pasado. Entonces se miraron fijamente, pensando que el otro era simplemente un obstáculo. Aún así, guardaron silencio. No era el momento. El campo de batalla exigía concentración. Podrían discutir más tarde. Podrían pelear más tarde. Podrían competir por su perdón más adelante. En este momento, si querían tener alguna posibilidad de ganarse su confianza, de volver a acercarse a él, debían actuar como líderes. Y los líderes no se peleaban mientras sus soldados sangraban. Así pues, uno a uno, se fueron alejando de la tensión. Krusty se levantó de rodillas y sacó su espada del suelo. Anastasia enderezó la postura y dio señales rápidas a sus mercenarios. Priscilla movió los hombros una vez, y sus ojos dorados se dirigieron hacia el cielo. Por ahora, la ballena blanca llegó primero. Y en segundo plano, soldados y mercenarios seguían luchando. Wilhelm seguía luchando contra un clon. Los hermanos felinos se estaban esforzando al máximo. Los magos estaban a punto de quedarse sin maná. Si esos hombres y mujeres hubieran sabido que sus líderes acababan de pasar varios minutos discutiendo por un solo hombre mientras ellos luchaban por sobrevivir, habrían llorado. O se amotinaron. O ambas cosas. Ejem. Pero afortunadamente para todos los involucrados, la discusión había terminado. Ahora, por fin iban a matar a la ballena. Mientras tanto, Subaru no tenía ni idea de lo que les pasaba por la cabeza. Él simplemente los miró, impaciente. ¿Y bien? Dijo. ¿Cuál es el plan? Plan continuará.